El divorcio a ti te afectó, me supongo. Y había una frase que yo decía, más vale un buen divorcio que un mal matrimonio. ¿Recuerdas pleitos entre ellos? Sí, claro. Mi papá no fue un papá proveedor, fue violento. ¿Le y pegó nunca a tu más. mamá? Sí. Es que cuando una persona está enferma de alcohol o de drogas, se enferma toda la familia. Es correcto. Con mi hermano bregamos mucho para que se soltara. Fueron 20 años de una lucha de él. Viene el lanzamiento en Polygram de su primer álbum y cambian al presidente de la compañía disquera. Lo invita a cenar y le dice, si quieres que tu disco salga antes, pues ya sabes. Y le empieza a sobar las piernas. Entonces, mi hermano tenía 18. Fue el principio de... Sí, 20 años luchando. El fin de su vida. ¿Por qué no estás en Hollywood? Porque yo tenía otras bocas que dependían de mí, con temas de salud fuertes. Mi mamá, mi hermano, etcétera. Entonces sería una bastarda y no me podía nada más largar así, teniendo esas responsabilidades por mi propia realización. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en emisión más del minuto que cambió mi destino, sin censura, de manera respetuosa. Los y las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche ha tenido dos vidas, la actriz y la mujer que ha luchado por causas justas y dignas. Muchas de ellas le han causado guerra de vecinos y hasta cancelaciones de compañeros y empresas, pero ni esos juegos interrumpidos la han mantenido en silencio, porque está dispuesta a levantar su voz hasta morir. Pero su carrera no es solo lo único en pugna. Su corazón ha sufrido de amores perros y un par de pérdidas que llenaron su vida de dolor y también de luto. De esto y más platicaremos hoy con Vanessa Bauche. Buenas noches, bienvenida. Ay, qué bonita presentación, al minuto Gus. que cambió mi destino sin censura, Vane. Gracias por la bienvenida, qué lindo. Y hace ya, nos estábamos recordando fuera de cámara de, de la última vez que estuvimos hace 8 charlando, años. ya 8 años con... 8 años. Así es, ya han pasado tantas cosas. Es que te cotizas mucho, Vanessa. Hermano, querido, igualmente, tú no duermes. Entonces, yo por lo menos duermo 4 horas. Oye, primero que nada, qué bonita oportunidad de darle la bienvenida a este nuevo calendario, a este nuevo ciclo, donde están pasando cosas muy fuertes. Está arrancando el año bravo a nivel mundial, a nivel nacional, y tenemos que estar con el espíritu arriba, cerca de Dios, para que realmente esto no nos... ¿Qué religión profesas? Soy cristiana. Ajá. Pero fíjate que no lo vemos como una religión, mi familia y yo, lo vemos como una forma de vida. Es como preceptos crísticos, como una filosofía de vida. ¿Y naciste cristiana? Sí, o sea, ¿O te católica. Mi papá era católico. Católica y te hiciste cristiana. Sí, mi papá era católico, me bautizó 2 veces, ¿qué onda con eso? Entonces, porque se encontró un mejor compadre, Carlos Lico, el cantante, fue mi padrino de segundo bautizo. Ok. Pero la fe, tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá, es decir, sin ser ortodoxos, sin todos los domingos a misa, sin esto es pecado, sin un tema de culpas, y sí nos dieron dogmas de fe muy sólidos, de amor y de relación personal con Dios y con Cristo. Oye, Vanessa, tocaste un tema muy interesante para abrir la charla. Me bautizaron en 2 ocasiones. Sí, qué bárbaro, pero aparte te bautizaron con muchos nombres. Sí. O sea, tienes 5 nombres y luego 6. Alma, Vanessa, Claudia, Esperanza, Carla, María, Bauche, Alcalde, Chavira. Además con apellido compuesto. ¿Es real esto? Y olé. ¿Es en serio? Claro, y además, fíjate, es nombre como de condesa de algún lugar exótico, pero, y yo debería de ostentar tampoco te lo sabes realeza. completo tu nombre. Claro, desde chiquita, era lo raro. Fíjate que una de las cosas, perdón, se me anda cayendo aquí, andamos dando el tirantaxo. Una de las cosas que yo le he preguntado a mi mamá es, ¿a qué edad? O sea, empecé a hablar muy chiquita y a escribir a los 2 años. Mi primera obra de teatro la escribí, la estrené en la escuela a los 6 y luego la segunda a los 9 años. O sea, fui muy adelantada, precisamente yo creo por la relación tan bonita de comunicación que tuve con mi papá y mi mamá, de tratarnos como seres humanos pensantes desde chiquitos, ¿no? A mi hermano y a mí, mi hermanito, que en paz descanse. Y entonces yo decía, ¿a qué edad me aprendí mis nombres? O sea, ¿cómo le hicieron para que me los aprendiera? Pero no solamente eso, que además, ahorita que dices, si es doble rito católico de bautismo, soy Alma, Vanessa, Claudia, Esperanza, Carla, que fue el agregado del segundo padrino, Carlos Lico, que en paz descanse, el cantante, María. Entonces luego quieren que salga una normal.
Le digo, no, pues ¿cómo? Si cada nombre tiene un significado y el significado de cada nombre también es un número ver. que puede predestinarnos incluso. A ver, Alma, ¿qué significa? Mi papá eligió Alma porque él decía que yo era su alma. Vanessa. Por la actriz Vanessa Redgrave, porque ellos estaban embarazados de mí cuando vieron la vida de Isadora Duncan. Y Vanessa Redgrave fue una influencia, cuando ya supe por quién me habían puesto Vanessa, muy importante en mi vida, con la suerte y la bendición de Dios, que estando haciendo teatro en Londres, a través de la directora del área internacional del Royal Court, que fue la que me invitó a hacer teatro allá, que era muy amiga de Vanessa Redgrave, me llega un mail de parte de Vanessa Redgrave de Rómpete una pierna, leí tu entrevista en The Guardian, gracias, qué honor que una actriz como tú lleve mi nombre. O sea, que haya inspirado a tus papás para que mi trabajo haya llegado hasta allá, ¿no? Muy bonito mail, la verdad ha sido, o sea, fíjate, una cosa así muy bonita. Claudia por mi mamá. Claudia, sí. Esperanza por la mamá de mi papá, mi abuelita paterna, Esperanza Merino. Carla por Carlos Lico, que fue el segundo, ese ya fue el agregado, y María por la Virgen, mi papá, que digo que sí, católico. O sea, ¿y así te llamas, neta? Bueno, no, mira, mi papá intentó hacerlo así. Llegaron al registro civil y el del registro civil dijo, no sea payaso. O sea, ni siquiera cabe en el acta. Sí, o sea, dijo, oiga, no sea así, va a condenar a su hija a un problemón, o sea, no sea payaso, agarre dos. Entonces, ay, bueno, pues Alma Vanessa. Y Bauche Alcalde Chavira, no sea payaso, hombre, ya ni se usan los apellidos compuestos. Agarre dos y ya no sea payaso. Bueno, Bauche Chavira. Entonces, lo chistoso es que mi hermano sí fue registrado 3 años después. Tito Livio, que es el nombre de un historiador romano, Tito Livio, Bauche Alcalde Chavira. Él sí lleva el apellido compuesto. Bueno, llevaba el apellido compuesto, yo no. Oye, pero es que es una bronca poner los apellidos como uno quiere. Sí. O sea, porque luego tienes que hacer un juicio. Es correcto, sobre todo si hay problemas. Cuando hay problemas internos, que yo nunca he entendido eso, gracias a Dios no conozco no tengo en la historia de la familia no ha habido, gracias a Dios, de ninguno de los lados estas guerras intestinas, donde las herencias y todo este tema, ¿no? Que te puede llevar a un problema muy fuerte por no tener los mismos, un orden en el registro de los apellidos. No, pero aparte, o sea, si tu acta de nacimiento dice una cosa y tu certificado de primaria dice otra cosa y tu INE dice otra cosa, o sea, sí, tienes un broncón. Totalmente. Porque no eres la misma persona. Por eso yo creo que le agradezco al del registro civil que se apiadó de mí. Digo, oiga, no le haga esto a la criatura, agarre dos, no sea payaso. Entonces, bueno, pues Alma Vanessa. Y de hecho nací en la ANDA por mi papá. Nací en la clínica de la ANDA, que tuvimos clínica de la ANDA, una clínica muy buena con grandes doctores. Nací ahí y como naces hija de cantante, pues te registran como administrado. Me registraron y era Alma Vanessa. O sea, mi nombre artístico debe haber sido Alma Vanessa Bauche. Pero a los 12 por ahí que empecé a actuar, yo dije, ay, Alma Vanessa Bauche suena como muy largo. Vanessa Bauche. Entonces me acuerdo que una vez mi papá me dijo, hija, ¿por qué te quitaste el alma? Y le digo, no me digas así porque suena horrible. Que como que me quité el alma. Le digo, no me digas eso, papá. Entonces me dijo, es que Alma es tan precioso, tú eres eso. Y entonces dije, pues, ¿sabes qué, papá? Es que Alma y prefiero reservarlo para nosotros, o sea, como claro, para los de adentro. Y Vanessa Bauche, pues, la actriz. Para el público. Sí, sí, muy chistoso. Y ya casi nadie me dice Alma. De pronto por ahí alguna tía, hermana de mi mamá o algo me dicen Almita, pero ya es muy poco común que me digan Alma. Nací en el hospital de la ANDA, del clínica, sindicato de la Asociación Nacional de Actores claro, de México, que es un sindicato que bien que mal ha acompañado al gremio artístico. Así es, que tuvo una muy buena historia, fue ejemplar en sus orígenes. Pues sí. De ahí tomaron SAG-AFTRA, que es la asociación que se unieron los de las regalías, los que cuidan las regalías, que acá es la ANDI, la Asociación Nacional de Intérpretes, que es una sociedad de gestión. Allá se unieron en Estados Unidos, pero cuando originalmente era SAG, que era el sindicato de actores, el Guild, que es la unión de actores, lo tomaron como ejemplo la historia del sindicato mexicano. Fue pionero en su momento. Ya luego, pues, copy-paste de entonces, la realidad. O sea, estabas tú destinada a estar en el medio. No pudiste haber sido otra cosa. Regreso con esta historia. Vanessa, Alma Vanessa, déjame... Claudia Esperanza, Carlos Alma Vanessa. No, ya me fregué, ya me perdí. Vanessa Bauche. Oye, Vane, estás de regreso, Vanessa Bauche. Que hagas a estar contigo. Igualmente. Oye, querido.
O sea, estabas destinada a ser artista, o musical, o actriz, o algo. Sí, ya el jején, decíamos el jején maldito, pues ya Ajá. lo traemos en las venas. Por el lado de mi papá de los Bauche, pues hay mucha gente que se dedica a esto. Mi tío Manuel Bauche Alcalde fue director de Núcleo Radio 1000, estuvo muchos años como director del programa matutino en Televisa con Mauricio Herrera. Mi tía Beatriz Bauche, Margarita Bauche, cantante de protesta, mamá de Maya y María de Caló, que son mis primas, María y Maya, en fin, mi hermano, cantautor. O sea, como que el tema de la vena artística en distintas disciplinas siempre ha estado presente en la familia. De hecho, tengo audio de esas de cassette, grabaciones de cassette, de cuando yo tenía como 5 o 6 años, que me está entrevistando mi papá. Entonces dice, ¿qué se siente ser una actriz reconocida mundialmente por tus películas? Yo tenía 6 años y yo le decía, se siente muy bonito con la voz así de ardillita, toda rasposita desde chiquita. Se siente muy hermoso, pero también me gusta trabajar en otro tipo de personajes, no nada más de protagonista. Hay que hacer otro tipo de cosas también. Lo importante es una cosa que yo decía, qué loco que al tiempo, recordando esa grabación, que de hecho, si alguno de ustedes es curador de este tipo de cassettes, de audiocassettes, contáctenme, @Vanessa Bauche, se los voy a agradecer con todo el alma porque muchas de estas cintas se reventaron y necesitamos recuperar esos audios y no sé cómo hacerlo. Entonces, si saben cómo, gracias. Con Y una pluma Bic, ¿te acuerdas? No, pues sí, pues le una regresábamos así, regresando, ¿qué haces? Regresando el cassette. Oye, ¿qué Pero ya marca era? estaba de Porque había alguna- Memorex. Exacto. Había Memorex, Sony, que Sony. ya en los 80, Sony ya más para acá, Ajá. pero sí Memorex. Es que era como blanquitos Sí, y claro, todo el claro, rollo. claro. Entonces yo pensando en esa, recordando con mi mamá esas grabaciones y esas conversaciones, yo le decía a mi mamá, qué increíble, mamá, la libertad que nos dieron, porque yo creo que si al ser humano cuando llega le dan esa libertad de saber quién es y de poder elegir y de escuchar su propia voz, tiene una claridad como premonitoria, digamos. Hay una como capacidad de evidencia o de clarividencia. Más bien, no es que adivines todo el futuro y te vuelvas misada o Moni vidente, sino que puedes como tener muy claras en tus emociones hacia dónde vas, tu rumbo, cuál es tu verdadera vocación desde la niñez, desde la primera infancia, pues. Y yo creo que pues ahí fue donde empezó mi camino, porque siempre, nunca... Cuando me decían, ¿por qué has hecho tantas cosas, no? El activismo, la producción, el diseño editorial, bla, bla, bla. Porque en mi casa nunca me dijeron que no se podía. O sea, me alentaban. Había cosas en las que sí me decían, esto te tienes que preparar más, mija, porque te falló aquí, te está fallando, échale. Mi hermano, por ejemplo, nació con oído absoluto, entonces él, él cantó antes que hablar, yo hablé antes que cualquier otra cosa. Sí, se nota. Y él... obviamente, al tener oído absoluto y todo, yo lo escuchaba cantar y yo me inhibía. Y yo decía, no, lo mío está por la bailada y la escritura y yo mejor dirijo. Pero nunca nos castraron, nos canalizaron. Y yo creo que esa es la parte más importante de recuperar en la memoria de tu camino, de tu trayecto de vida. Dentro de tu vida, de tu panorama, ¿nunca pensaste ser ingeniero, arquitecto, Psicóloga, doctor? gimnasta olímpica. O sea, sí me enamoré de Nadia Comaneci cuando en la época de Nadia. 76. Nadie como Nadia. Ajá. Yo sentía que era un... O sea, yo cuando la veía recuerdo que yo pensaba que volaba, que era como un superhéroe. O sea, decía, yo quiero hacer eso. Entonces, mi papá me inscribió en la alberca olímpica para empezar a estudiar gimnasia olímpica. Me gustaba muchísimo, tenía mucha elasticidad, siempre fui muy aventada en todo, pero nunca me regresó. Me llevó 2 clases y nunca me regresó. Entonces, yo había pensado en algo deportivo como la gimnasia olímpica, que me encantaba, o el patinaje en hielo, que pues tampoco estaba a nuestro alcance. La psicología y derecho, mi papá fue pasante de derecho en la UNAM. De ahí viene, yo creo que también todo mi lado justiciero, pues, de mi vocación de servicio, mi búsqueda de justicia. Y sí, pero nunca, o sea, creo que te digo, desde los 5 o 6 años tuve muy claro que estaba en mí, en mi sangre. ¿Qué estudiaste? ¿Hasta qué grado estudiaste? Hasta la secundaria, o sea, que de hecho en secundaria fue cuando conocí a Ivonne y Beth y ahí nos conocimos por Ivonne y Beth, que es una parte de la historia Sí, que les mando un beso a las no gemelas. hemos contado, pero a la familia Cabrera Jaime les mandamos todo nuestro amor, a todas las hermanas, a Popeye también, que los amamos, son grandes, grandes. ¿A Marisol? A Marisolita preciosa, Ajá. le mandamos muchas bendiciones y que se encuentre bien de salud. Y su familia también, Adelia, los queremos mucho y yo te conocí en casa de ellas. Entonces, Sí, en correcto. esa época,
Pues ya estábamos, ellas ya estaban enchiquilladas con mi hermano, porque Tito empezó antes que yo, mi hermano Tito Livio empezó antes que yo. Y de alguna manera, te digo, siempre como que tuve muy clara mi vocación. Estudié primaria y secundaria. Secundaria me tocó con ellas y la prepa la hice abierta. Pero terminé mis exámenes en Cancún porque mi papá estaba viviendo allá justo antes del huracán Gilberto. Entonces, cuando llegó el huracán Gilberto, que fue como por el 86, no me acuerdo, cuando fue el huracán Gilberto que devastó el sureste, el acabó con mi hermosísimo Cancún. Acabó con Cancún. O sea, el departamento de mi papá voló, desapareció, todo eso fue horrible. Como lo que pasó ahora en Acapulco, ¿no? Con estos dos últimos fenómenos tan fuertes. Las materias, o sea, los exámenes con los que yo había ya terminado la secundaria abierta, en el plantel, la prepa abierta, no los mandaron a la SEP. Entonces, se perdió el plantel con el huracán, se perdieron mis papeles y la neta, pues sí me dio mucha flojera volverlos a presentar. Entonces dije, me voy a seguir preparando de manera autónoma. Entonces empecé a hacer como homeschooling, que en aquellos tiempos no se le decía así, pero siempre he sido muy curiosa, me seguí preparando y estudié más de 12 años mi carrera. O sea, empecé desde muy chiquita a estudiar jazz, ballet, canto, actuación, distintas técnicas de actuación, Stanislavski, Grotowski, Meisner, que es la actuación para cine del actor frente a cámara, una de las más sólidas y conocidas, sobre todo en Estados Unidos. Entonces tuve la suerte de conocer a Jorge Cepeda, que es el hermano de Pepe Alonso, que él traía la técnica, fue pionero en México con la técnica Meisner de trabajo frente a cámara, lo conocí a los 14, 15 años y ahí me clavé y en la Casa del Teatro estudié construcción de personaje, dirección escénica, la construcción de significado. ¿Quién te guió? Yo. Digo, porque te hiciste un Star System personal para ser la Vanessa Bauche con la que estoy sentado platicando. Hago una pausa, regreso. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo, vete por aquí, vete por allá? Porque yo he escuchado muchas historias y, por ejemplo, Eugenio Derbez, Silvia Derbez, lo metió a las clases y por eso es el monstruo que es Derbez el día de hoy. Vanessa Bauche, regresamos. Besos a mi jefito, venimos. A mi viejijo. Ya venimos. Oye. Nos quedamos en que quién me andaba aconsejando. ¿Quién te guió para tomar las clases precisas y concisas que hicieran un artista desde cualquier ángulo, ¿no? Gracias, Gus. Mi papá y mi mamá. Mi papá, el nivel de exigencia que él entregaba en el escenario, no sé si alguna vez te tocó verlo en vivo cantando a Tito Bauche. Búsquenlo, está en YouTube, está en Spotify, Tito Bauche. Era un visionario, adelantadísimo musicalmente a la época, pero se volvió famoso en discoteca Orfeona Gogó en los 60 con música como tropical, pero ahí le hacía cosas como... hacía, por ejemplo, un cover de Ray Charles, que es What I Say, con percusiones, cosas muy locas, como lo de Batis, un poco el soul latino. Fue precursor del bossa nova, el soul latino, pero muy visionario. Entonces, él tenía un nivel de exigencia escénica muy alto. Él decía que si te vas a dedicar a esto, tienes que ser muy fuerte, y nos lo dijo desde muy chiquitos, Gus. Esta es una carrera muy dura en este país porque no se valora el talento. Tiene que ver más con la imagen, con las relaciones, con otras cosas. Tienen que estar preparadísimos emocionalmente para los nos. Te tienen que seguir preparando toda la vida. No pueden salir a mediocriar. Me dijo, si vas a hacer una audición, la haces con todo, al 1000. Si vas a dar una función, al 1000, porque tú no sabes el esfuerzo que tuvo que hacer cada persona que va a ver tu trabajo para llegar a verte, para pagar un boleto, para prender la tele y verte. O sea, tú no sabes lo que le cuesta tener una televisión. O sea, él me hablaba con una claridad y con un nivel de exigencia que a lo mejor algunos dicen, ay, pero qué duro. No era severo en su juicio hacia nosotros, pero sí en su exigencia de la preparación que teníamos que tener psicológica, emocional y artísticamente. Entonces, eso me obligó a encontrar mi propia voz. Mi papá era más de las corrientes comerciales, Hollywood, Estados Unidos, los musicales. Él me llevó a ver a Anita la huerfanita y me volví loca. O sea, digamos que mi primera influencia de una histrión integral que me marcó fue Lolita Cortés.
Estábamos hablando del monstruo de Derbez, ahora el monstruo de Lola Sí, Cortés. no, Qué grandes bruto. influencias en mi vida. Y por el lado de mi mamá, o sea, ahí yo dije, eso quiero. Entonces mi papá decía, Eso tienen es que lo que estudiar iba canto, yo. baile, actuación, Claudia todo. Chavira, ¿qué onda, Sí. tu jefecita? Pues ella me marcó en el otro lado, que es justo el que me llevó a la Casa del Teatro, porque ella era amiga, fue amiga de Pepe Alonso. Ok. Ella me hablaba de los actores y las actrices no populares, sino de nuestras grandes instituciones. Angelina Peláez, Luisa Huertas, Margarita Sanz, en fin, ¿no? De ese teatro alternativo, no alternativo, sino el teatro de arte, el cine de arte, los directores más fuertes. Entonces yo era adolescente cuando me estaba empezando a formar y tuve la fortuna de conocer el cine de Casals muy chiquita. No se lo recomiendo a ningún adolescente. Bueno, a los adolescentes de ahora a lo mejor sí, porque ya han visto cosas peores. Pero en esa época, Canoa, en la trilogía de Casals, ¿no? La Pando y las Poquianchis, a mí me marcaron rotundamente y de alguna forma por mi mamá conocí ese otro cine, esa otra forma de actuar, que la verdad escénica entra por el oído y me di cuenta que había una manera de interpretar que no encontraba en ningún otro lugar más que en esas películas de Casals o de Ripstein. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer, me quiero preparar para algún día trabajar con estos actores y empecé a seguir las trayectorias de todas estas grandes instituciones de nuestro teatro, de las artes escénicas, del cine, no solo como actrices o actores, sino también detrás de cámaras, porque Casals fue un gran innovador con Canoa, ¿no? Claro. Entonces tuve la bendición de que, te digo, cuando tú le permites a un ser humano desarrollar su propia voz desde la niñez, tiene más claro hacia dónde ir. O sea, hay menos tumbos. Eso no quiere decir que sea perfecto, que no te equivoques, que no tengas decepciones y dolores, pero como que tienes más claro el foco de hacia dónde quieres ir, de poderte ver realmente como un todo, no por pedacitos. Porque creo que hay muchos chavos ahora que quieren ser famosos por followers, por dinero, Claro. ¿sabes? Pero no se ven como un todo, como un ser integral, parte de un todo. Y otra cosa que es bien importante, que también aprendí desde muy chiquita por mi papá, es el tema del servicio social, de ser recíproco. Eso lo teníamos, él sufrió mucho por eso, porque él hizo la filarmónica de un partido político que en aquel entonces era lo único que había, hizo el primer equipo de fútbol de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores, o sea, era como muy visionario en el sentido de lo lúdico como herramienta, toda la parte de diversión como herramienta para transformar la sociedad y transformar los cambios necesarios. Entonces yo crecí mucho con ese espíritu. Yo le decía a mi papá que era medio como Peter Hood y Robin Pan, una mezcla entre los dos. Entonces sí son dos grandes influencias en mi vida, por supuesto, ellos, en que yo encontrara mi propio camino. Yo estudié en el CEA muy chiquita porque era la única Oye, pero escuela tu que mamá- pensamos que había. Tu mamá te tuvo muy chamaca, A los 17 años. Antes de los 17. A los Tenía- 16. Sí, ¿qué onda con cómo estaba normalizado eso, verdad? En aquellos tiempos mi papá le doblaba la edad y estaba bien normalizado. Claro. Sí, una relación totalmente asimétrica. El divorcio a ti te afectó, me supongo. No, fíjate, yo tenía una frase que me regañaron en la escuela, una vez me suspendieron 2 días y llamaron a mis papás y entre que se rieron y lloraron, siempre que me regañaban, mi papá la verdad se reía mucho, o sea, porque no era una rebelde sin causa. Entonces, si me hablaban feo, les contestaba. Entonces, los maestros o quien fuera, los ponía como, desde donde yo podía, los ponía en su lugar. Entonces, mi papá decía, muy bien, eso es, defiéndete. Tito, por favor, la directora le decía, no hagas eso. Y yo, no, sí, yo le enseñé a defenderse y si no para eso estoy yo y si no para eso tendrías que estar tú. O sea, hay que proteger a la niñez. Y había una frase que yo decía, más vale un buen divorcio que un mal matrimonio. Desde chiquita en la primaria, en la secundaria, o sea, en cuanto ellos se separaron, yo decía, ay, qué alivio, más vale un buen divorcio que un mal matrimonio. ¿Recuerdas pleitos entre ellos? Sí, claro. Hubo 2 momentos. No es que yo haya vivido con mucha violencia familiar, nunca nos golpearon, o sea, te digo, la violencia no fue ejercida directamente, sino fue lo que ahora nosotros conocemos como violencia vicaria. Ahora ya, gracias a Dios, ya se conoce eso. Mi mamá fue víctima de violencia vicaria. Mi papá no fue un papá proveedor, no fue un papá con autorregulación emocional, atendido psicoemocionalmente de una manera asertiva. Lamentablemente, todo su talento, todas sus capacidades se le chispaban con las parejas. Fue violento y nos tocó presenciar a mi hermano y a mí, no muchos, dos momentos de discusión fuertes, en donde a partir de eso mi mamá dijo, hasta aquí. ¿Le Y pegó nunca a tu más. mamá? Sí le pegó. ¿Y tú lo viste? Yo no lo vi. Yo oí después. O sea, yo llegué después, pero sí. No me tocó ver los golpes. Mi papá nunca lo vi, por ejemplo, tomado, tirado, mal, nunca.
sí lo veía estallar ante lo injusto, pero también lo vi ser injusto ante lo que él mismo criticaba. Esas son las tareas con las que uno tiene que crecer como hijo o hija. Estábamos platicando en el anterior corte comercial de Eugenio Derbez. Ay, que amo. Y tú dijiste, bueno, ya, o sea, aquí era una guerra de elogios para Derbez. Tú decías una cosa, yo decía otra, tú otra, y demás. Y tú cerraste el comentario con algo que dijiste, sano. Un hombre en sano. este medio. Un hombre sano. ¿Y tú qué horas traes? Vanessa Baucho, regreso con esta historia. Venimos. Vanessa, sano Eugenio Derbez. Divino. En este medio. Sí. Sí, es un cuate que se alimenta bien, que hace ejercicio. No fuma, no toma, no le gusta la parranda. Ajá. Mira, seguramente sus exparejas dirán, o sea, tendrán sus quejas al respecto. Sus asegúnes. Claro, que mucho tiene que ver, y él mismo lo ha dicho, y eso lo hace todavía más sano, a mis ojos, más saludable, que es reconocer las fallas y los miedos que él tuvo cuando era joven para afrontar o asumir una responsabilidad paternal o de pareja, digamos, que podría ser su peor vicio, el workaholismo. El hambre y la necesidad de consolidar una carrera por pie propio, por mérito propio, cosa que mucha gente cuando le llama Nepo Baby, ahora que está el término de moda, digamos, de que como eres hijo de alguien famoso ya tienes todo heredado, ¿no es cierto? A mí me consta... No, por todos que no, ¿eh? No, a mí me consta porque lo hemos visto en muchos videos de estos de Galimatías, ¿cómo se llaman? Los de Crestomatías, donde hay humillación contra Eugenio, con Chabelo. Hay humillación por parte de la empresa en una sección como de un mentalista, Tony Camo, no sé qué, con el perro Bermúdez también, una cosa muy, muy fuerte que vi de hace muchos años del Mundial. O sea, al contrario de lo que la gente piensa, él tuvo que bregar no solo con el nombre de mi queridísima, besos, mi mamá de ficción, Silvia Derbez, que fue mi primera mamá de ficción en Simplemente María, sino convencerse a sí mismo de que él podía por sí mismo tener una voz propia. Y entonces volverse un innovador de la comedia en nuestro país, desde un humor que te puede gustar o no te puede gustar, pero que finalmente funciona y ha funcionado desde hace ya por lo menos 30 años. Pero además, habiendo consolidado su carrera ya en México, tener la valentía de irse a Estados Unidos a romperse el alma para lograr también ese reconocimiento. Y luego viene este salto tan bonito cuántico que da, que es reconocer abiertamente las fallas que tuvo como un papá ausente para poder volver a tejer, gracias a la relación con Ale y con Aitana, rebordar el tejido familiar, que lo haga público. Me encanta, ¿dónde es tu jefe, me encanta. Derbez? ¿En la serie de Acapulco? En Acapulco es mi jefe. Mira, he trabajado con él. Hubo un primer intento que no se nos dio, que fue Operación Múltiple, una obra de teatro que era de Luis Mario Moncada, que dirigió Pepe Caballero, con un reparto increíble. Naila Norvin y él eran los protagonistas y luego necesitaban una alternancia y fue cuando me invitaron, y a Juan Carlos Barreto. Que fue pareja de Doña Chivis, muchos años, de Doña Silvia. Entonces nos presentaron en las 100 representaciones, en el Ramiro Jiménez, íbamos a continuar y luego algo pasó que se cayó la temporada y ya no entramos a la obra, Juan Carlos y yo. O no sé si Juan Carlos llegó a dar función, pero yo ya no. Luego vino La Alegría, Ellas son la Alegría del Hogar, que fue la última producción que hizo aquí en Televisa antes de irse a Estados Unidos definitivamente, que era sobre trabajadoras del hogar, con un repartachachacho, la verdad, y canté el tema, un tema que escribió mi hermano para la serie, que a Eugenio le gustó mucho, que era el tema de salida de la serie. Y ahora llevamos 4 años exitosísimos con Acapulco, que es una serie familiar. Hay pocos proyectos que realmente... Que no se hace en Acapulco, entiendo, ¿verdad? No, se hace en Vallarta por las condiciones, pues no había garantías, desgraciadamente no había garantías de seguridad para poder grabar ahí, pero bueno, se graba en Vallarta y desde hace 4 años con un equipo de talentos internacionales, delante y detrás de cámaras espectaculares, pero de grandes seres humanos, Gus. Y a lo que voy con Eugenio como productor, y siempre he dicho, es el mejor productor con el que he trabajado, es el que mejor me ha tratado, porque ha sido el más generoso, pero además porque los equipos de trabajo que él tiene, que logra conformar, son gente muy, muy humana. O sea, hay un verdadero interés por el desarrollo, no solo artístico de los talentos, de las historias, sino también una preocupación genuina por la persona. Y eso es, como dijimos hace ratito fuera de cámaras, eso es salud.
Eso habla de una salud integral que es Claro, congruente, que es totalmente. consecuente y que yo aplaudo y ojalá hubiese muchas más personas en la producción o en estas tomas de decisiones en nuestra industria con una mentalidad y una conducta y conductas ¿Tú eres sana? sanas. Fumo. He dejado de fumar, subo, bajo, no tengo daño psicoemocional permanente por la violencia de la que fui objeto en razón de género laboralmente hace 4 años, del caso que sabemos. Ahorita vamos a esa parte. Sí. O sea, Pero en no, vicios realidad, y eso no, de alcohol, droguitas, alcohol, guaguancol, la pachanga. marihuana, No. cocaína. No. Gracias a Dios no, porque como lo tuve en la familia cerca, o sea, lo vi los estragos desde muy chiquita. Con mi hermano bregamos mucho para que se soltara. Fueron 20 años de una lucha de él también personal muy fuerte para soltar de mi mamá. Es que cuando una persona está enferma de alcohol o de drogas, se enferma toda la familia. Es correcto. Más de 30 dice, ¿no? Alrededor. No, es que Sobre todo, no sé, pero se enferma sé que como toda. 25 o 30 personas alrededor de un adicto se ven afectadas. Obviamente, todo, la salud ¿Tu mamá integral. también tenía ese problema? Nada. Mamá, pobrecita, ¿tú crees que ella tiene POC por haber sido fumadora pasiva toda su vida? Desde sus papás que fumaban, mi papá fumaba, mi hermano le fumaba. Y ella tiene O sea, POC, nunca fumó ni Entonces, tomó. el problema en casa fue tu hermano Mi papá. y tu papá. Mi papá no le hacía la coca. Mi papá era pachecón porque creció Mota. con Tintán. Le hacía la pachequina porque lo tranquilizaba. Pero pues ya entre la marihuana, el alcohol sin, la pachanguita, la pastilla para dormir, que en aquellos tiempos se usaba el Valium, pues ahí te encargo el cóctel. Y si no tienes terapia y traes frustraciones y no encuentras tu sitio y no logras consolidar tu Claro. carrera ni como papá ni como proveedor, pues viene una debacle emocional muy fuerte, Pues que fue la supongo. que eventualmente derivó en su suicidio, porque pues eso fue lo que pasó en el Oye, 2007. ¿y tu hermano? Lamentablemente. Mi hermano fue por decepción. Ahí mi hermano es un ser y sigue siendo porque él trasciende, se va la materia, la carne, el alma, el espíritu siguen. El amor es eterno, la vida es eterna y esa es la promesa del Padre. Mi hermano es un ser muy especial, Gus, con una sensibilidad fuera de lo normal, con poderes de sanación, de sanidad muy fuertes. Fuimos testigos de muchas cosas que él hizo, premonitor, con una claridad de... Él veía a la gente y podía leer muy rápido su maldad, su hipocresía, su falsedad, y eso era un ser paz. Se les llama paz ahora con ese. Personas altamente sensibles, obviamente con algo del espectro neurodivergente, por supuesto, porque tenía demasiados dones y no encajaba con la realidad, con los demás. Socialmente le costó siempre desde chiquito porque tenía mucha imaginación, iba a 10,000 por hora, estaba cantando, creando, dibujando, y no fue canalizado correctamente. Entonces, viene el lanzamiento en Polygram de su primer álbum, producido por Carlos Lara y Tino Heiser, y cambian al presidente de la compañía disquera, y el nuevo presidente entra con unos chavitos exmenudos, y le dicen a mi hermano, ¿sabes qué? Pues ya sabemos que es la ilusión de toda tu vida, pero vamos a lanzar primero a estos chavitos. Y mi hermano, ¿por qué? Entonces, este nuevo presidente, que ahorita se me olvidó el nombre, lo invita a cenar y le dice, si quieres que tu disco salga antes, pues ya sabes. Y le empieza a sobar las piernas. Entonces, mi hermano tenía 18. Para él fue un shock muy fuerte eso. Salió corriendo, mentando madres de esa reunión y dijo, no quiero estar aquí. Ese primer disco, Fíjate en mí se llamaba, creo, el primer disco, no. Ay, no me acuerdo cómo se llama el primer disco, que hacía unos covers increíbles, de verdad, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Se van de ahí, Carlos Lara y Tino Heiser lo llevan a otra compañía disquera que se llamó Rodben, que te acuerdas que era venezolana, de los suegros de Montaner, los papás de la pareja, la mujer de Montaner, que es publicista o era publicista. Entonces abre Rodben, lanzan a Palomo, a los Fantasmas del Caribe, a mi hermano, hasta Alfonso Cabrera estuvo en Rodben. El hermano de las gemelas. Ponchito Popeye, el hermano de las gemelas. Ya mandamos saludos y bendiciones a la familia Cabrera, Jaime. Y entonces, lamentablemente, una compañía disquera muy pequeñita, y como tú sabrás, mi querido Gus, en este país se ha hablado muy poco, pero es una parte de la historia musical de la que se debe hablar, que es la sobrepayola. La payola es un fee, un dinerito que se le pagaba a las radiodifusoras para que pusieran a tal o cual artista. Muchos lo hacían de manera los productores o las compañías disqueras. La sobrepayola era cuando, ¿cuánto te está dando Luis Miguel? Yo te doy tantito más, ya no me pongas a esta persona. Entonces, no Luis Miguel personalmente, sino su disquera.
Por mi hermano empezaron a dar sobre payola porque él entró muy fuerte con Hasta el sol de hoy, que era una balada que después hizo tropical, una versión tropical que fue un exitazo. Pegó mucho, estaba subiendo muy rápido en radio, pero lamentablemente Rodben era una compañía demasiado pequeñita que terminó absorbiendo Universal y que no tenía la fuerza económica para defenderse ni de la de Cristian ni de la de Luis Miguel. Entonces me lo fueron como bloqueando. Entonces ahí le viene un primer golpe. El debacle ahí le viene una primera decepción. Se va a Colombia de gira, me voy con el de road manager, veo que hay 400 chavas en el aeropuerto, gritos, desmayos. Me voy a las tiendas de discos de aquel entonces a preguntar discos agotados. Jamás le pagan un peso, nunca le pagaron regalías. Mario Brambilla era su manager. Tiene un accidente Mario Brambilla en un caballo, no sé si recuerdas que se accidentó en Guadalajara. Primero hizo la gira de Lo Cabral, Lo Cortés no quita Lo Cabral, que se extendió, que fue tan exitosa que se extendió más de un año. Alberto Cortés. Y ya la promoción de mi hermano ya llegó tarde, digamos. O sea, le comió el tema del éxito de esta gira, que se fue a más de un año, entonces no estuvo presente en la promo de mi hermano. Luego viene el accidente de Mario, se cayó de un caballo, creo, y se tuvo que quedar a vivir en Guadalajara, y se queda mi hermano solo sin manager. Y Rodben truena, la terminó absorbiendo, creo que Universal. Entonces, nunca le pusieron una banda en vivo para tocar. Le hablaban chavas de Venezuela, que también el tema de Hasta Sol de Hoy fue, si nos están escuchando por ahí, sabrán que fue el tema de una telenovela, la interpretada por mi hermano, no la versión tropical de este chavo Rivera, creo que se apellida, muy famoso. Bueno, imagínate a esos años, 18 años, habiendo empezado él a los 10, 11 años a trabajar en Chiquilladas. Teatro en el Insurgentes con Lolita Cortés, El Pájaro Azul como protagonista, alternando con Cristian Castro y con Alex Shar. O sea, él ya traía todo un camino desde los 11 en donde su sueño era su disco. Y le vuelve a pasar esto. O sea, primero viene lo de Polygram y luego viene lo de Rodben y además no le pagan nada y las fans llamando a la casa para decir ya somos 400, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y lo dejan en el aire, volando. Entonces ahí se le acercó una persona colombiana, creo que fue, de la compañía disquera, que para alivianarlo lo induce al tema de la cocaína. Y entonces mi hermano decide, en aquellos tiempos no era tan popular lo del artista urbano. Eso no se usaba en aquellos tiempos como un posicionamiento antisistema, digamos. Pero él lo dijo, yo voy a mandar el mainstream a la goma, que se vayan al carajo, me voy a volver un artista, un trovador urbano. Y entonces se dedica a la música, sobre todo en la Condesa, en varias zonas que le decían el Luismi de la Condesa, de hecho. Era guapísimo, divino. Pero fue el principio de... Sí, 20 años luchando. El fin de su vida. Pues sí, poco a poco, pero fíjate que suena muy triste y sí fue trágica su historia, la verdad, desde antes de nacer, en fin. Hablar de el oscuro mundo de los estupefacientes es enfrentarnos al monstruo de las 1000 cabezas, que le cortas una y sale otra y otra y otra, le cortas un brazo y le salen 10 más, y es un pulpo que atrapa a millones de personas. Lamentablemente así es, y que, pues sí, o sea, como decíamos, el maligno viene a robar, matar y destruir. Y en las adicciones, que no puedes, mira, las adicciones, por eso hacíamos esta oda yo a la salud, a lo saludable de Eugenio Derbez, porque es muy poco común en nuestro ambiente, por la hipersensibilidad y por la creatividad y por muchas cosas que nos hacen más vulnerables emocionalmente. Claro. Más los traumas de la vida misma, de cualquier ser humano, pues eres más como lo que le pasó a mi hermano, más susceptible a decepcionarte tan profundamente y a sentir tanto, y a querer hacer tanto que de pronto es muy fácil que te pueda salir por ahí. Sin embargo, la lucha y la vida es, o sea, el camino, digamos, el trayecto, eso es, como tú bien dijiste ahorita, el oscuro. O sea, no hay forma a menos que logres darte la vuelta como lo hizo Robert Downey Jr., como lo hizo la misma Yuri, que ha dado testimonio de cómo era, ella tenía el tema de la adicción, pero al sexo. O sea, las adicciones finalmente destruyen no solo a la persona, a la familia y a la sociedad, que ahora pues lo vemos con el tema del fentanilo ya a niveles mucho más fuertes, o incluso la pornografía, ¿no? Que ya está comprobado científicamente que afecta el lóbulo frontal y todo el tema cognitivo, ¿no? O sea, causa cicatrices en el tren de pensamiento que altera tu realidad
y tu manera de Estás muy conducirte ante la vida. trabajada psicológicamente. Pues es que si no, ¿cómo sobrevivimos a esto? ¿Cuántos años llevas de terapia? Por etapas ha sido, O sea, yo creo que como 10, pero han sido como por etapas. Es muy impactante todo lo que dices porque se nota que lo has trabajado mucho. Sí, Gus, porque me interesa, me gusta. Te digo que de chiquita yo decía, si no soy actriz, quiero estudiar psicología. Ajá. Siempre me ha interesado mucho en entender el comportamiento. Precisamente por eso, porque mi papá me dejó una tarea muy fuerte que yo decía, ¿cómo puede ser tan encantador, tan talentoso, tan tierno con los animales, con los niños? O sea, él llegó a salvar a una perrita boxer con sarna y dormir con ella en el cuarto. O sea, para curarla, no dejaba que nos acercáramos y él estaba de noche y día, ¿sabes? Ese tipo de personas que salvaba un pollito hasta verlo convertirse en un gallo y tener que ir a dejarlo en un rancho. Claro. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que una persona así se comporte de esta otra forma? ¿Qué pasa? Entonces, desde ahí me empezó como el interés por entender el tema del proceso de pensamiento, los procesos cognitivos, ¿no? Conductuales. ¿Por qué nos comportamos de tal o cual forma? Porque hay personas como Robert Downey Jr. que sí se pueden dar la vuelta, Claro. que todos pensábamos que no había forma, que no había retorno, o un caso más cercano que es el de Luis Miguel. O sea, esa capacidad de resiliencia, de sobreponerse a algo que nosotros, ni Liza Minnelli, ni Judy Garland, ni Michael Jackson, ni Britney Spears lograron trascender en óptimas capacidades Claro. profesionales, me explico, sino que hubo un deterioro y hubo consecuencias muy graves a nivel psicoemocional para estas Y tu personas. hermano no pudo. Mi hermano fue demasiado sensible, o sea, las personas altamente sensibles, lamentablemente, están dentro del espectro neurodivergente. Y es muy difícil que trasciendan, si no están bien acompañados terapéuticamente, que logren trascender las cicatrices y los golpes porque sienten todo, Gus. O sea, imagínate que con cada persona que tú saludes es como si tuvieras un escáner y pudieras ver así a velocidad de la luz la maldad, la hipocresía, la oscuridad, el demonio. Les puedas ver como un escáner para ver en la sombra y de pronto darte cuenta que es verdad y traición tras traición, tras traición, tras traición. Entonces, hay mentes que se quedan en un espectro, digamos, como en una adolescencia tardía y no logran superar esa necesidad de aceptación, de validación, y eso los va conduciendo finalmente a este tema de las adicciones. Yo lo empecé a entender desde muy chiquita y por eso traté de evitarlo, porque yo sabía que era proclive, ¿sabes? O sea, yo decía, uy, soy propensa a la pachanga, soy propensa a esto. ¿Qué está haciendo mi papá que no me gusta? Pues eso, entonces no lo voy a hacer. Lo cual no quiere decir que no lo haya probado. Sí lo probé, pero nunca me enganché, gracias a Dios. ¿No te gustó? Pues no lo necesitaba, Gus. Me he sentido siempre... O sea, yo creo que muchas de las personas, el 90% de las que caen en cualquier tipo de adicción es porque no se sintieron suficientemente amadas y respetadas desde su origen, desde su árbol. Y que ese dolor, esas carencias te hacen sentirte incompleto y estás buscando cómo evadir o esa hipersensibilidad o esa carencia que no encuentras cómo llenar y que te hace que te enganches y te enganches y te enganches. Yo la verdad no he tenido esa necesidad más que de terapia, sí, porque sí estuve muy mal hace 4 años, muy, muy mal. O sea, muy mal me refiero a, tengo ansiedad social, ya es permanente el daño, tengo cortisol alto, presión alta, casi me hago prediabética, tengo síndrome del impostor. O sea, me provocó mucho daño psicoemocional haber sido violentada en el espacio que yo consideraba seguro, Tu mi lugar espacio seguro, claro. mi lugar sagrado que era mi Oye, trabajo. ahorita vamos a esa parte. Esta parte de la entrevista la he designado y la he llamado ¿por qué no? Sí. Ahí te va. ¿Por qué no? ¿Por qué no, teniendo todas las capacidades, el idioma, las credenciales, los estudios, eres una actriz mundial? ¿Por qué no estás en Hollywood? Amo México, primero que nada, mi Gus. Lo amo, Qué bueno, amo, o sea, amo México. es ganar, pero ¿por qué no? Primero que nada, porque desde muy chica yo tuve una responsabilidad, tuve que ocupar un lugar en mi familia, decidí asumir un lugar en mi familia como proveedora, de alguna forma maternar y paternar a mi propia familia por amor. No tuve la misma libertad que muchos compañeros y compañeras que juntan sus ahorritos, venden su coche y te instalas en Los Ángeles y ahí le mesereas en lo que puedes, porque yo tenía otras bocas que dependían de mí, Ok. con temas de salud fuertes.
mi mamá, mi hermano, etcétera, y no me podía nada más largar así, teniendo esas responsabilidades por mi propia realización, o sea, por mi ego, cuando soy lo que soy gracias al amor. Por supuesto. Y a la apertura de ellos, como hablamos hace ratito, a esa libertad del ser. Entonces, sería una bastarda, es un acto de bastardía, ignorar o omitir la corresponsabilidad que existe en una relación con otros seres humanos que gracias a ese amor y a esa fe que tuvieron en ti y a esos valores, eres quien eres. Entonces, uno, no me podía ir por esa responsabilidad familiar. Dos, amo demasiado México y no comparto la visión del daño que han hecho a nuestra idiosincrasia a nivel mundial, a nuestra identidad a nivel mundial, estigmatizándonos como narcos y prostitutas, que todo el mainstream lo ha hecho desde hace más de 10 años y lo siguen perpetuando ahora con Emilia Pérez, de que México es eso. Entonces... ¿Te gustó esa película? No la he visto, no voy a pagar por ir a verla. No va a salir en Netflix. Me espero a verla. No puedo hablar absolutamente, no puedo decir todo lo que pienso porque no la he visto completamente y la quiero ver completamente, pero a partir de lo que he escuchado y lo que he visto, no comparto el desprecio de un director francés. Es como si hiciéramos un musical el día del 9/11 y viéramos caer a la gente cantando ¡ay, ya me cargó el payaso! En un mal inglés, además, con actores mexicanos disfrazados de gringos, con peluca rubia y ojos pupilentes azules. De acuerdo. Y así haciéndola de bombero, de ¡oh, Dios mío! Ya cayeron otros, ahí vienen los aviones. Así. De acuerdo. ¿Me entiendes? Es como Absolutamente. no puedes hablar de temas tan profundamente dolorosos que tienen al alma de la nación desgarrados como las desapariciones forzadas, nuestras madres buscadoras, el tema de los cárteles, que efectivamente siguen siendo un tema doloroso porque... Tienen jaque al país estos cuates. Totalmente, es un narcoestado. O sea, es un estado fallido. Sí. Lo siento, pero es un estado A ver, fallido. Vanessa, te tengo que cortar porque Sí. si no, no acabo el programa. Pero bueno, concretamente, ¿por qué no? Porque no me gusta la forma en la que nos han pintado ni han pintado a muchas otras razas. Es decir, el del turbante es terrorista, el de los ojos así es amenaza nuclear, el cafecito, la cafecita, prostitutas y narcos. Entonces, hay cosas que yo no comparto, lo cual no significa que no me sentiría a lo mejor honrada si me llaman y me invitan a trabajar como lo hice con Tommy Lee Jones, cuando fuimos a los Óscares, como lo estoy haciendo con el equipo de Acapulco, que pues es norteamericano, es maravilloso, pero donde hay dignidad, donde hay un respeto a lo que somos como seres humanos. ¿Por qué no te has casado? No creo en el matrimonio, y he vivido en pareja, me encanta compartir. No es que no creo en el matrimonio, perdón. Sí creo en la familia y sí creo sí creo, pero nunca fue mi prioridad, la verdad. Y como tenía mucho pendiente y ya estaba yo maternando, pues ¿a qué hora? Si no me suman, que no me resten. Y lamentablemente apenas ahorita estamos empezando a entender lo que es el abuso psicopático, el machismo, la violencia de género, toda una serie de... ¿Por qué no eres mamá? De temas... Te tengo que cortar, Vanessa sí Bauche. soy. Te tengo que cortar porque si no, no se soy acaba el mamá, programa. soy mamá, orgullosamente. Soy mamá de 6, 7 perros, ahorita de 7 perrijos. He sido madre de mi madre, he tenido la bendición. O sea, amamos a los perros, son parte de Ya nuestra sé, familia. pero no son niños. Pero no son nuestros No, hijos. pero he podido maternar a mi madre y creo que ha sido una de las bendiciones. Es una forma de amar que poca gente puede entender. Creo que... Es un regalo de la vida. Y maternar más allá de lo biológico me parece que es donde está parte, o paternar más. Maternar y paternar a lo que sale de ti no tiene chiste, hasta eso lo hacen los animales, nuestros otros hermanos animales en el planeta. Pero poder amar incondicionalmente, poder guiar, proteger, acompañar, sin haber parido biológicamente y sentir esa preocupación o ese amor o esa corresponsabilidad en la crianza asertiva, sin que haya un vínculo biológico directo como el papá o la mamá, me parece que es una bendición. Y creo que ahí está un camino de entendimiento para nosotros como especie humana, de que somos todos parte de un todo, al mismo tiempo. O sea, es decir, para mí, que tu familia esté bien, que tú estés bien, la de cada uno de los compañeros que están detrás de cámaras, me tiene que importar, porque va en detrimento de todos si no estamos bien socialmente, si no estamos bien anímicamente. Ve la violencia, las violencias en las que estamos inmersos, es porque no nos damos cuenta que somos parte de un todo. Y si podemos entender desde ahí el paternar y el maternar, pues sí he sido mamá. ¿Adoptarías? Sí, pero está bien, ya ahora por la edad dicen que ya no.
que después de cierta edad ya no te dejan. No, yo creo que... Sí me encantaría. Yo creo que estás en... Digo, no sé. Sí me No encantaría. trabajo en el DIF. Sí, me pero encantaría. Antes no podía porque te piden casa y te piden una serie de cosas que no había podido consolidar, pero gracias a Dios, y eso es un milagro y un regalo que nos mandó mi hermano, y Dios, estamos convencidas, mi mamá y yo, ya encontramos un lugar, está ahorita, ahí traigo todo un proceso que ya más adelante te compartiré, interesante, de remodelación. Tengan mucho cuidado en manos de quienes ponen su confianza y sobre todo algo tan importante como es la propiedad, que es tu lugar y sagrado. su patrimonio. Ajá. Y su... No confíen o sea, pidan papelitos de todo, anteproyectos, desglose presupuestal y demás, y estén siempre pendientes porque hay, desgraciadamente, en la industria inmobiliaria y de remodelaciones hay muchas tranzas. Entonces ya fui víctima de eso el año pasado, pero bendito Dios, ya estamos recuperándonos, el paso y todo. Entonces a lo que iba es a que ir logrando esta consolidación poco a poquito de todo esto tiene que ver con, primero que nada, como con una apertura desde un principio, desde que naces, de sentirte amada y respetada. Eso ya te da algún como superpoder para que puedas enfrentar la realidad. ¿Los trancazos te causan daño? Sí. Hace rato te lo mencioné, ¿no? Quedé con daño psicoemocional por la violencia que viví, sí. Pero me hice responsable y además Del aprendí. sujeto Sí, la cosa esa. Yo no le voy a decir su nombre porque ¿para qué? No le demos energía a ese nombre. Pero el agresor serial, porque es un agresor serial, tú lo sabes, Sí. de muchas compañeras nuestras muy queridas, un gran violentador. Qué desagradable tipo. Vamos bien, el sistema judicial de nuestro país de impartición de justicia está podrido. Es un sistema corrompible, corrupto además, que se presta a que lo alargan todo, no hay justicia expedita, no hay debidos procesos. Las víctimas viven en una vulnerabilidad constante porque no sabes si el juez, el MP o tu mismo equipo jurídico se va a vender a la contraparte. No sabes si la contraparte en todo este tiempo va a estar soltando dinero, como fue el caso, lamentablemente, de mi otra compañera que fue violada, no abusada sexualmente, violadas por este mismo agresor. Él y su equipo jurídico dieron 2 millones y le dieron una no vinculación a proceso, que no quiere decir que haya sido declarado inocente de ninguno de estos dos casos, pero al seguir el proceso en libertad, esta persona todavía sale campantemente a los medios el año pasado a decir, riéndose, que lo declararon inocente sin mostrar ningún documento oficial de nada y que si le ofrecemos una disculpa igual y no nos... O sea, es la violencia de la violencia de la violencia, ¿sí me entiendes? Gracias a Dios, en mi caso, yo ya gané una demanda por daño moral y de hecho te quiero agradecer mucho a la empresa, le quiero agradecer profundamente el que hayan retirado una cierta información imprecisa que dio el tío defensor de mi agresor, al que demandé por daño moral por calumniarme en los medios y que ustedes inmediatamente respondieron positivamente. Creo que Imagen es una empresa que tiene más responsabilidad social en ese sentido y de los pioneros en hablar ya con abogados y todo de estos temas en el medio artístico. Y agradezco mucho eso además porque para a mí lo que más daño me hizo psicoemocionalmente, aparte de que fui violentada en mi lugar de trabajo que era sagrado para mí, fue toda la violencia mediática. O sea, todas las calumnias de las que fui objeto a partir de la réplica que dieron estas personas, por eso los demandé, gané la demanda por daño moral. Estamos esperando la resolución porque este hombre se amparó. O sea, ni el tío ni él quieren pagar ni quieren hacer nada. Entonces, ya sabes que siguen metiendo instancias al infinito hasta que se les agoten todas sus instancias para lo inevitable. O sea, están alargando lo inevitable que es la culpabilidad porque gracias a Dios pues todas las pruebas están, que eso también es muy importante que entienda el público. Nadie puede denunciar sin pruebas. Tú no puedes ir a denunciar y agarran a la persona sin pruebas. Tienes que tener pruebas para poder sustentar lo que estás denunciando. Entonces, afortunadamente en mi caso, de manera personal, pues vamos bien, lentísimo todo, pero avanzando. Oye, yo sé que todos tus trabajos, y hablando de cosas mucho más agradables, sí, que es tu chamba, amén, todos sus trabajos son parte de tu vida. Sí. Y dejas entusiasmo y talento y corporeidad Sí. y estudios y te friegas los ojos estudiando y te tienes que preparar y tienes que ser. Pero hay personajes muy disímiles porque eres una actriz. Sí. Entonces, pero elegí 2 que me recordaron ahorita. Uno de televisión. Échale. Y uno de cine. Échale. ¿Con cuál te sentiste mejor? ¿Con la doméstica
que hacías Nosotros los Guapos, con un elencazo. Sí, que era su jefa de seguridad, era policía. Con No doña Carmen Salinas. Sí. O sea, nomás doña Carmen Salinas. Claro. Y con Adrián Uribe Ariel y con con Albertano. Ibáñez, Y mi con el flaquito. flaco Ibáñez. O sea, era Agasajo. que ver ese cuadro en la televisión, decías, ¿cuánto talento hay en este país? Talento de más instituciones, Gus. Por eso acepté Sí. la invitación de Adrián. Yo había hecho 1 año y medio antes, 100 mexicanos dijeron. Y mi hermano conoció a Adrián hace muchísimos años en un lugar que se llamaba el Charlis Crepas, que estaba en Miguel Ángel de Quevedo, donde Adrián empezó a hacer stand-up y luego a veces mi hermano cantaba y ahí como que se conocieron. Y mi hermano siempre me hablaba muy bien de Adrián. Me decía, es muy buena persona, hermana, es muy buena persona. Talento, ¿Qué talento este cuate, no? impresionante, además guapísimo de París. O sea, todo bien con Ariel, todo bien. Ariel ya me había invitado a hacer María de todos los Ángeles, para hacer a Betsa, el papel que hizo la Marañón Monse, que lo hizo divino. Yo no podía porque estaba en La Alegría del Hogar, que ahí sí son trabajadoras del hogar. En La Alegría del Hogar, entonces no pude grabar, no pude entrar al proyecto y me quedé con ganas porque admiro a Ariel de toda la vida. Entonces viene lo de 100 mexicanos, dijeron, me avienta la propuesta como en broma Adrián y le digo sí. Y dice, no, no es cierto, ¿a poco sí? Sí, claro, pues ¿cómo no? Si son 4 instituciones increíbles, Gus. Es Mira, o sea, esa pantalla de ver a Carmelita, al flaco, a Adrián Sí. y a Ariel, Sí. o sea, y Y a ti, jugar además o en sea, farsa, Gus. era un pócar de estrellas. Y gracias. Y poder aprender de ellos y además ver elaborar en vivo a Ariel, es una, bueno, verlos como ya casi telepáticamente ellos. Pero lo que te iba a decir es que qué bonito además yo para mí, para poder atreverme a hacer farsa en televisión, que era algo a lo que yo le tenía mucho miedo. Primero, tocar la comedia en televisión, que era algo que ya quería hacer, porque mi papá decía, tú eres una showgirl multifacética y la gente no lo sabe. Te tienen encasillada en el drama por el cine que has hecho, que está muy bien, tu cine y tu teatro, pero no saben que cantas, que bailas, que escribes, que actúas y que eres comediante. Entonces, probé la comedia en televisión con ellos, la farsa. Porque no es lo mismo hacer comedia, ¿me entiendes? Llevar el tono de comedia, que pues, puede ser tanto un tintum como en Acapulco, por ejemplo, que es otra cosa completamente distinta, que es comedia dramática con tintes, ¿no? Súper entrañable y familiar, el proyecto limpio. A nosotros los guapos, que es más fácil, como tienes que inventar una cosita así que con rigor y con ternura. Y además que me dieran chance de inventarme mis frases y jugar con ellos fue algo bien importante. Ese es el personaje, digo, y le tengo una gratitud Y del otro, muy que particular. no me dejaste preguntarte. Sí, échale. Para mi gusto, la mejor película que se ha hecho para mi gusto. La Susanita. O sea, yo no quiero ponerme a discutir con nadie porque para otros puede ser Claro. una de Pedro Infante o una de Vicente Ferrer. No sé. Para mí, Amores Perros es la mejor película que se ha hecho en este país. Gracias, Es un Gus. parteaguas en tu vida. Totalmente, no solo en mi vida, sino en la historia del cine latinoamericano. Por supuesto. Gus. Volvió a posicionarnos a la vanguardia, a los latinos, al cine de hablado en español, catapultó obviamente las trayectorias de todos y sigue estando vivo. Es un proyecto que 25 años, acaba de cumplir 25 Qué años. peliculón, ¿no? Sigue estando viva, o sea, te sigue atrapando. Nació Claro. con amor, se hizo con un rigor que yo no había vivido hasta ese momento, porque todavía no trabaja con Casals, después lo viví con Casals, ese nivel de perfección, ¿sabes? De una cosa que es casi neurótica y que mucha gente no aguanta, pero que yo agradezco por ese nivel de exigencia Claro. del que me hablaba mi papá, y que yo entiendo perfectamente, que es darlo no solo todo, sino un extra, porque... Ay, no, bueno, en fin, tengo todo que agradecerle a Amores Perros. Por Amores Perros fue como mi llave a nivel internacional para muchas cosas, con Tommy Lee Jones, en los 3 entierros de Melquiades Estrada, hacer teatro en el Royal Court en 2005, siendo la primera latinoamericana invitada por el Royal Court, que es el Royal Court Theatre en Londres es el semillero de los nuevos dramaturgos, digamos, desde Pinter hasta la fecha, de la dramaturgia contemporánea que va a la vanguardia a nivel mundial, de ahí se van a Nueva York, etcétera. Entonces fue para mí era un recinto muy importante y fue gracias a Amores. O sea, Amores, pues siempre le voy a tener, o sea, ahora sí que, ¿cómo decían que eras el One Hit Man o One Hit Woman? Hasta ahorita, obviamente, yo creo que me decían, oye, ¿no te gustaría, no sientes gacho que no has podido superar Amores? Digo, pues no, nada más yo. O sea, perdóname. O sea, de los que estamos en el equipo... Yo creo que el cine mexicano,
de los que estamos en el equipo, pues a ver cuál mata testa. Para El mi negro gusto, tal vez con Birdman, pero... Para mi gusto, es la mejor película que se ha hecho en este país. Yo no- O sea, ay, para oye, mí. Y aplauso, y ahí sí hago a mi querido, amado Emilio Echeverría, que acaba de trascender Sí, hace poco. se acaba de adelantar. Le mando un abrazo inmenso a la familia, a su hija, a toda la gente cercana, porque de verdad un ser humano extraordinario, maravilloso, qué? y lo quisimos muchísimo. Iba un poquito más adelante en la fila de la vida que nosotros. Sí, sí. ¿Cómo quieres ser recordada? Se me acabó el tiempo. Ay, Vanessa como buen ser Bauche. humano, Gus, antes que nada, gracias por volver a charlar y a ti, amiga. tanto y de chile, mole y colorado y luego una que casi es bien tímida, pues entonces luego no nos da tiempo de cerrar. Pero aquí estamos para la tercera, quinta y cuarta temporada, ya sabes, aquí le hacemos a todo. Casa. Gracias, a mí me encantaría que me recordaran como una persona que intentó ser congruente, que traté de sembrar amor y conciencia y que hice todo conforme a la voluntad del Padre. Hasta donde me fue posible. Eso no quiere decir ni que sea santa ni perfecta, simplemente traté de ser congruente conforme a los preceptos crísticos que me sostienen. Lo eres, eres una buena hija que ama, una gran actriz. Gracias. Y una persona congruente. Lo que no te queda a ti es la canción esa de Los Ángeles Azules, tímida, callada, inocente y tiene la mirada. No. Gracias, Vanessa Bauche, por estar hasta aquí en tu casa. Gracias. Ella es Vanessa Bauche, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino sin censura. Gracias. Amén, amén. Bravo. Gracias.